Ahora sí, ahí estamos. Bueno, Canal B, vamos a hacer una especie como de, eh, pues un poquito de un viajecito por el canal auriculoventricular. La verdad es que hoy sabemos que esta patología, pues es común en nuestros centros. Definitivamente existen muchos o algunas opciones para el tratamiento quirúrgico y que muchas veces pues el expertise de cada uno de los centros va a ser al final que, decidamos por una o por otra opción de tratamiento o de técnica quirúrgica, pero también va a ir mucho con el paciente en el que nos vamos a enfrentar. Entonces, la verdad es que es un tema que creo que a muchos de nosotros nos gusta y bueno, pues definitivamente cuando nos enfrentamos a un canal auriculoventricular, pues no deja de ser pues un reto, ¿no? Para el cirujano. Entonces, pues, sin más, ¿qué técnicas tenemos o qué técnicas conocemos? Pues definitivamente las técnicas con las que nosotros contamos pueden ser varias. Evidentemente vamos a tener varios parches, ¿no? Puede ser que se haga una técnica con dos parches, una técnica con un solo parche, una técnica sin cierre, sin utilizar un parche, que es la técnica australiana para la comunicación interventricular. Y en boga se ha puesto una técnica que se conoce como el parche central, que ha recibido o ha tenido varias modificaciones y que aparentemente los resultados pueden ser bastante buenos, ¿no? Entonces, la técnica de un solo parche, ¿cuál es uno de los puntos importantes que nosotros debemos de definir ahí? Es que para esta técnica y algunas otras que vamos a mencionar, tenemos que dividir la válvula. Y una de las principales complicaciones que nosotros vamos a tener a mediano o largo plazo, y que es a final de cuentas en lo que se enfocan la mayoría de los artículos, es en la insuficiencia de la válvula B izquierda. Entonces, muchos de nosotros cuando pensamos en abrir la válvula AB, eh, y ya nos causa un poquito de estrés, precisamente por dejar una buena suficiencia de la válvula izquierda. En lo personal, cuando alguien, sobre todo cuando nos toca explicarle a los residentes de cirugía una técnica o compartirles un poco de lo que hacemos en la cirugía, a mí el canal a veces es el que más me cuesta trabajo, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿cómo le explicas algo tan artesanal? ¿No? O sea, el decir, ¿cómo le hago? Un segundito nada más para que yo les pueda o yo le pueda explicar al residente cómo dividir la válvula, ¿no? O sea, cómo eso la verdad es que a mí en lo personal se me ha hecho siempre como difícil. Es definitivamente una patología que es muy, muy, muy artesanal, le decimos nosotros, ¿no? Entonces, pues vamos a pensar que uno tenga con un solo parche. Lo que hacemos entonces es probar la válvula antes que todo, de identificar sobre todo el lado derecho y el lado izquierdo. Y lo que se hace es dividir la válvula AV común en dos partes, evidentemente dejando la del lado izquierdo y la del lado derecho, y colocando un parche, la mayoría de las veces, un parche de Dacron, en el que nosotros ponemos puntos. La mayoría pone puntos separados, algunos podemos poner puntos continuos del lado derecho del septo interventricular, y ese parche después nosotros lo vamos a ir anclando del septum. Y ese mismo parche posteriormente vamos a anclar las válvulas, tanto la B derecha como la B izquierda, y ese mismo parche posteriormente lo vamos a utilizar para cerrar el defecto interauricular. Siempre, bueno, dentro de esta técnica aquí se describe el cierre de la hendidura mitral, que a final de cuentas la mayoría de nosotros lo hacemos, y también vamos a ver algunos puntos importantes, bueno, al menos a mí me gusta cerrar la hendidura mitral. Y vamos a ver también algunos puntos ahí en unos artículos que suenan interesantes, cuándo sí, cuándo no cerrarla. Y bueno, al final de cuentas, este parche único se viene hasta la comunicación interauricular. Ahí vemos el seno coronario del lado derecho. Hay veces que cuando el seno coronario está muy cerca, o nos vamos por dentro para cerrar, para poner los puntos de la CIA, o lo podemos dejar del lado izquierdo sin ningún problema. La técnica de dos parches. Aquí la bondad de esta, y bueno, por ahí les mandé una pequeña encuesta
en el chat que tenemos de WhatsApp de cuál es la técnica que usted usa, a final de cuentas, en su centro. Y la mayoría, 23 de nosotros, utilizamos dos parches, ¿no? 10 utilizan un solo parche y 6 la técnica australiana, que también creo que tiene sus indicaciones muy favorables. Entonces, en la técnica de dos parches, lo que hacemos es nuevamente identificar lado derecho y lado izquierdo. Se coloca un parche en el septum interventricular del lado derecho. Podemos utilizar puntos simples, digo puntos continuos. Aquí en la técnica así lo describen. Y posteriormente, sobre ese parche, lo que nosotros vamos a hacer es anclar la válvula para montarla, a final de cuentas, sobre este septum. Eh, Aquí parte importante del parche, de la técnica, es evidentemente ver la longitud de la comunicación interventricular para dejar un parche lo suficientemente amplio que no quede corto, pero también que no quede tan redundante como para que tenga una obstrucción del tracto de salida izquierdo. Y el alto del parche tiene que ser nuevamente lo suficiente como para que cierre la CIB, pero no tan alto para que deforme la válvula AB común. Posteriormente se cierra la hendidura mitral y con un segundo parche se ancla nuevamente sobre el borde de la válvula AB común y se cierra la comunicación interauricular. Nuevamente el seno coronario, el mismo escenario, ¿no? Pero esta es la técnica de dos parches. Después viene la técnica australiana, que es una técnica en la cual no se utiliza un parche en la comunicación interauricular. Traté de buscar si había alguna indicación precisa más bien con base al tamaño de la comunicación interauricular. Yo la verdad es que lo he utilizado cuando las comunicaciones interauriculares son no tan amplias y la verdad es que los resultados son muy buenos porque a final de cuentas no deformamos este, la válvula. Esos mismos puntos me sirven para anclar el parche de la comunicación interauricular y la realidad es que creo que los resultados son bastante buenos, ¿no? Empleándolos. Me llamó la atención que muchos en nuestros centros la pueden utilizar en lo personal y bueno, al ratito vamos a escuchar la experiencia de los demás cuando utilizarían una u otra técnica, va en función del tamaño de la comunicación interauricular. El parche central, pues no tiene, realmente no es tan reciente, pero se ha utilizado principalmente en aquellos pacientes que pueden tener cierta insuficiencia de la válvula o que tengan algún problema de alguna cuerdita corta o que la anatomía de la válvula B izquierda no sea tan favorable. Y aquí lo que se hace principalmente es, se pone un parche como si fuera una B, el borde se ancla sobre el septum interventricular nuevamente del lado derecho y entonces nos quedan como dos hojas, ¿no? Entonces estas dos hojas da un poco de holgura hacia las válvulas, hacia las ambas válvulas, sobre todo a la válvula B izquierda. Aquí también se tiene que dividir la válvula y anclar estos puntos sobre esta derecha. Y posteriormente esos mismos puntos que vienen desde el septum interventricular se utilizan para el cierre de la comunicación interauricular. Aquí el punto, la técnica original, bueno, la técnica se describe, utilizan Gore-Tex. En lo particular, yo creo que el Gore-Tex es demasiado rígido para darle esa holgura a la bondad de la técnica. Yo tuve la oportunidad de ver esta técnica en el Hospital de Niños de Pittsburgh con un material muy parecido al pericardio equino, que se llama Cardiocel, este material, y la verdad es que es tan maleable que pareciera como si fuera parte de la válvula, y la verdad es que ayuda mucho en lo particular. Eh, a ver, espérenme, me dicen que algo pasa aquí. Creo que había un tema con la presentación. A ver, ahí, creo que ahí ya se ven bueno, lo voy a compartir así porque parece que hay un tema ahí con las diapositivas. Nos vamos a regresar rapidísimo. Entonces, técnica de un solo parche, la técnica de dos parches. Déjenme nada más. Ahí sí ya lo podemos ver, ¿verdad? Esta es la técnica de australiana, que es lo que les comentaba ahorita.
y la otra es la técnica central de parche central o parche en B. Bueno, principalmente estas son las técnicas que nosotros empleamos. Perdón ahí que no me di cuenta que no estaban avanzando rapidísimo. Entonces, un parche único viene, se divide la válvula, viene un parche desde el septum interventricular y este parche, después de dividir la válvula, lo vamos a avanzar hasta el cierre de la comunicación interauricular, cerrando el cleft mitral o la hendidura mitral. La técnica de dos parches supone un parche entonces en el septum interventricular. Este parche entonces divide y cierra únicamente la C y B, se monta la válvula sobre este mismo y posteriormente se va a poner un segundo parche. Principalmente se utiliza pericardio para el cierre de la comunicación interauricular, cerrando el cleft mitral también. La técnica australiana, entonces, como les comentaba, es una técnica en la cual no se utiliza parche en la C y B. En lo particular, me gusta utilizarla cuando la C y B no es tan alta o no es tan grande. Baja un poco las válvulas, pero los resultados pueden ser bastante buenos. Y el parche central, como les decía, se utiliza un parche en técnica así. Aquí se ve muy bien, es como si fuera una B. Se anclan los puntos sobre el lado derecho del septum interventricular y posteriormente esto le da holgura, como ven, un poquito más de sí a ambas válvulas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de los resultados y de lo que encontramos en la literatura. Este es el primer artículo que les quiero comentar. Es un artículo en el cual utilizan una modificación, los australianos, del parche en B. Aquí lo que hacen es utilizar, evidentemente, un parche en un parche central, un parche único. Sin embargo, lo que utilizan es para cerrar la comunicación interauricular. Dejan un parche o una parte, a final de cuentas, del mismo un poco más larga para que cierre también la comunicación interauricular. Entonces, a final de cuentas, es un solo parche, pero como si fuera un parche central. Tienen pocos pacientes todavía, pero la verdad es que lo que encontré ya en casuística del parche central es que aparentemente a ellos las fugas de la válvula B izquierda no fueron ni moderadas ni severas. Y con un seguimiento, pues la verdad es que bastante óptimo. Evidentemente, pues son muy poquitos casos todavía, son 29 casos los que ellos reportaron y no tuvieron complicaciones de mortalidad. Hoy sabemos que la mortalidad es estándar y se ha establecido con muy buenos números. Un paciente solamente se reoperó, pero no tenía nada relacionado ni a obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ni tampoco a falla, ¿no?, de la válvula. Entonces, parece que esta técnica, digo, nuevamente, nosotros hemos tenido ahí un par de casos, pero desafortunadamente, a lo mejor el material no ha sido el óptimo y no nos han quedado las válvulas a izquierdas como nosotros quisiéramos, pero parece que esta técnica está teniendo muy buenos resultados. Por ahí, al que esté interesado, este artículo me parece que tiene una técnica en video en CTSnet y la verdad es que explica muy bien la forma o los pasos a seguir en la válvula. Habrá que ver, ¿no?, cómo se va comportando. Entonces, pues aquí les comentaba, aquí se ven muy bien las imágenes. Si ustedes pueden ver en la imagen A, lo que hacen entonces es un solo parche. Ellos utilizan pericardio. En la parte B dejan un poquito más larga esta hoja del parche precisamente para que alcance a cerrar la comunicación interauricular. Entonces montan el parche, dividen la válvula sobre el septum y posteriormente utilizan, aquí vemos cómo esta parte de la válvula se elonga un poquito más. Aquí ya cerraron la hendidura mitral y esto mismo lo utilizan para cerrar la CIB. Entonces, parece que esta técnica, la voy a dejar aquí, pues ha tenido buenos resultados, ¿no? Aquí abajo están los pacientes que se operaron, sin incompetencias con una válvula perfecta en 9 pacientes, 30% de ellos, el 60% una insuficiencia trivial y leve en solamente 2 pacientes, ¿no? Entonces, habrá que explorarlo y ver qué tanto podemos lograr con esta técnica. Bueno, ¿en dónde estábamos, no? ¿Cómo estábamos antes y previo a esto? Este artículo es del 2014, en donde aparentemente el tema de la mortalidad está resuelto, ¿no? La mortalidad, a final de cuentas, creemos hoy que no es un problema. Sin embargo, las reintervenciones, sobre todo por insuficiencias de las válvulas y sobre todo a la izquierda y obstrucción del tracto de salida, pues en ese momento, en el 2014, sí era un tema importante, ¿no? Y lo que seguramente todos sabemos y que todavía no tenemos como una respuesta, que siempre los pacientes con síndrome de Down han tenido muchos mejores resultados.
A lo mejor faltó hablar un poquito acerca del bandaje o el cerclaje de la arteria pulmonar para los pacientes con un canal AB con una buena reproducción hemodinámica, sobre todo en niños menores de 3 meses, pero adelante también vamos a mencionar algo al respecto, ¿no? Entonces, parece que estos pacientes, controlar la insuficiencia cardíaca con un cerclaje pulmonar ha sido como una tendencia y aparentemente los resultados siempre han sido favorables. Sin embargo, como vemos en pacientes pues, más pequeños, seguramente las complicaciones podrían ser un poco mayor. La edad en la que la mayoría de los centros están operando a sus pacientes es entre los 3 y los 6 meses de edad y a lo mejor en el caso nuestro, por la edad, por todos los problemas que tenemos para que lleguen nuestros pacientes, a lo mejor los estamos haciendo incluso después de los 6 meses de edad con el riesgo de hipertensión arterial pulmonar. Pero bueno, al final esto es más o menos lo que se estaba y nuevamente parece que el índice de reintervención pues era algo importante, ¿no? Entonces ellos, pues aquí vemos más o menos el número de pacientes. Y lo que principalmente ellos reportaron, pues una mortalidad, como ya les dije, aceptable, pero vemos que las complicaciones postquirúrgicas, pues sí, a final de cuentas son complicaciones no tan despreciables. En ese entonces, las arritmias en un 6,5% y de ellas la taquicardia ectópica en el 11%. Y al alta, pues vemos que la insuficiencia de la válvula B izquierda pues no era nada despreciable, ¿no? Moderada o mayor. Evidentemente, y creo que todos coincidimos en eso, el manejo de la insuficiencia AVE izquierda, pues cada vez ha tenido también mayor experticia y se ha ayudado a que estos pacientes lo puedan ir tolerando, ¿no? Pero también es real que algunos de ellos van a llegar a una sustitución de la válvula AV izquierda mecánica en algún momento de su vida, ¿no? Y sobre todo, yo me acuerdo mucho de un caso que tuvimos ya de una niña grande que intentamos hacer una plástica, o sea, operó de un canal AB en la edad, antes del primer año de vida y posteriormente tenía una insuficiencia grave de la válvula izquierda, intentamos hacer una plastía. En teoría mejoró en ese momento, pero al año regresó con una fuga valvular tan importante que tuvimos que cambiarle a una válvula protésica y bueno, pues al final de cuentas, el contexto de la familia, niña, síndrome de Down, con una válvula mitral y la anticoagulación, la verdad es que sí nos costó mucho trabajo asimilarlo, ¿no? Entonces, pues esto es prácticamente lo que ellos reportan, como vemos, una mortalidad tardía 4,4%, el seguimiento más o menos a 5 años, y bueno, pues este tema de la insuficiencia de la válvula a largo plazo, pues también no es nada despreciable. Las reintervenciones, sobre todo asociadas a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, se puede asociar un poco con la técnica, ¿no? A lo mejor la técnica de dos parches va a tener un poquito más de aumento de la misma, sin embargo, no tuvo una diferencia estadísticamente significativa, pero bueno, pues también se presentó más o menos en el 13%, ¿no? Y bueno, pues nuevamente este tema de la insuficiencia, pues ahí más o menos mantiene esos mismos números. Esto es un poquito de los análisis que ellos hicieron, donde prácticamente en cuanto al peso, etcétera, pues no tuvimos diferencias importantes, solamente que sí, aquellos pacientes que no son síndrome de Down, sabemos que siempre la evolución va a ser un poquito diferente y distinta, y bueno, evidentemente en estos pacientes que se operaron, que tuvieron un banding pulmonar, y son pacientes mucho más grandes, pues el índice de insuficiencia de la válvula fue un poquito mayor, ¿no? Entonces, pues prácticamente dentro de su discusión, ellos comentan que pues la mortalidad realmente no han tenido ningún problema. En ese momento, la verdad es que se hace mucho énfasis, a final de cuentas, en lograr una buena suficiencia de la válvula AB izquierda. Ellos nunca dividieron las válvulas, como ya lo comentamos, en algún momento el pensar en abrir la válvula a nosotros nos causa mucho problema pensar que esto va a hacer o va a generar una insuficiencia de la válvula. Y en ese momento, tocar el tema del cierre de la hendidura mitral. Ellos decían a final de cuentas que los pacientes que necesitaban cierre de la hendidura mitral es porque a final de cuentas sí tenían una insuficiencia de la válvula AB izquierda, entonces preferían no hacerlo o tenían más problemas con esta válvula. Sin embargo, si ellos veían que no fugaba la válvula y después empezaba a fugar y lo tenían que reoperar al cerrarle la hendidura mitral, pues evidentemente iban a mejorar mucho esta insuficiencia. Es un poco raro la descripción que ellos hacen acerca de esto, pero bueno, a final de cuentas,
creo que el cierre de la válvula de la hendidura mitral, pues evidentemente nos va a ayudar mucho a mejorar la suficiencia de la válvula. ¿Cómo hemos evolucionado? Bueno, pues este estudio es del 2020 y bueno, ellos nos comentan que reparar estos pacientes entre los 3 y los 6 meses de edad es más o menos el tratamiento estándar. Creo que eso es una de las cosas que realmente en la mayoría de los artículos coinciden, ¿no? La edad ideal para esto sí es más o menos a esta edad. Evidentemente, niños mayores, probablemente por la evolución propia, por la dilatación, por la cardiomegalia, puede generar que la válvula sea un poco más displásica y nos cuesta incluso más trabajo la reparación de la misma y parece que entre esta edad de 3 y 6 meses las cosas pueden ir mejor. Como vemos, pues realmente la mortalidad no ha cambiado mucho. Creo que a final de cuentas en esto estamos muy igual a lo largo del tiempo en cuanto a que pues, han evolucionado mucho los cuidados posoperatorios. Precisamente para mejorar este contexto. ¿No? La sobrevida, pues la verdad es que es bastante buena de acuerdo a estos estudios. Sin embargo, nuevamente el tema de la rejuvenación de la válvula B izquierda después de una cirugía, pues sigue siendo un problema. Aquí ya reportan un problema, una insuficiencia más o menos del 10%, pero sigue siendo un problema importante, ¿no? Entonces, eh, perdón, aquí, un segundito, por favor. Se movió una diapositiva. Perdón, ¿eh? Ok, se desconfigura un poquito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Esto es un poquitito los resultados que ellos reportan. A final de cuentas, las técnicas de un solo parche y de un doble parche, pues la realidad es que no han cambiado mucho la evolución probablemente a lo mejor un poquito en cuanto a tiempos de cirugía, en cuanto a pinzamiento aórtico, en cuanto a la necesidad o no del cierre de la hendidura mitral por la técnica, pero a final de cuentas, si nosotros vemos esta tabla y estas gráficas, la evolución de los pacientes utilizando cualquiera de las dos técnicas no tuvo una diferencia significativa importante. Entonces, creo que también depende mucho de la expertise de cómo manejar y cómo el cirujano va teniendo las armas para irlo resolviendo. Pero al final de cuentas, las dos técnicas en este contexto no tuvieron ningún problema significativo, ¿no? Entonces, pues realmente las principales complicaciones de reoperación siguen siendo la insuficiencia y la obstrucción. Sin embargo, pues, los análisis no nos dicen mucho. Nuevamente, el cerrar o no la hendidura mitral es un problema o es un punto en el que no hay una diferencia importante ni en la mortalidad ni en la insuficiencia. Nuevamente, ellos reportan exactamente lo mismo. Si no la cierro, pero probé la válvula, pues probablemente le va a ir bien. Y si por alguna razón tengo que regresar a hacer una plastía de la válvula, al cerrar la hendidura me va a ayudar mucho. Entonces, pues prácticamente no hay mayor problema. Algo que sí comentaban es que estas técnicas en las que se modifica con un solo parche puede generar un poquito más de obstrucción en el tracto salida izquierdo. Sin embargo, pues la verdad es que al final ellos no tuvieron ningún problema al respecto, ¿no? Este otro artículo me llamó la atención porque nos habla de cómo los pacientes más chicos pueden recibir una corrección y no necesariamente un bandaje de la arteria pulmonar. Entonces, ellos, ¿qué es lo que nos van a resumir? Principalmente que la edad ideal para operar a los niños igual es de 3 a 6 meses de edad. Sin embargo, aquellos pacientes menores de 3 meses, incluso neonatos, que tienen una insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento médico y que a final de cuentas requieren de algún tipo de intervención, ellos preferían hacer la corrección quirúrgica temprana y que uno de los principales problemas, o a lo mejor una de las cosas que nosotros como cirujanos pensamos es que el tejido de la válvula AB común es súper friable y a lo mejor no nos animamos a hacer ninguna de estas técnicas y que a final de cuentas esto nos puede meter en problemas. Sin embargo, pues en su estudio ellos vieron que a pesar de todo esto, pues no, a final de cuentas la reintervención por insuficiencia de la válvula B izquierda y la reintervención por obstrucción, pues no tuvo una diferencia significativa en los grupos de edad. Ellos prefirieron no hacer bandaje de la arteria pulmonar y al final, pues sus resultados, la verdad es que también fueron ahí muy, muy favorables, ¿no? Entonces aquí estos son sus números, como ven,
pues realmente no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en los dos grupos. Evidentemente, pues tuvieron menos pacientes en niños menores de 3 meses. Sin embargo, pues la verdad es que no hubo ningún problema asociado a realizar una técnica quirúrgica a edades tempranas, ¿no? Ya en los estudios ecocardiográficos, pues a lo mejor cuesta un poquito más de trabajo y a lo mejor me voy a tardar un poco más en cuanto a pinzamientos, en cuanto a circulación extracorpórea. Sin embargo, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. Entonces, probablemente es algo que se pudiera reexplorar, ¿no? Este otro artículo, pues nos habla justo de cómo les va a los australianos con una técnica, esta técnica en 25 años, pues utilizaron un parche, dos parches y un parche con una modificación. Y bueno, pues a final de cuentas tampoco pudieron ver si tuviera una diferencia estadísticamente significativa, ninguna de las dos técnicas, y a final de cuentas nuevamente, ¿no? Ni la obstrucción ni la insuficiencia de la válvula fueron puntos a resaltar. Entonces, ellos concluyen que pues, la literatura actual va a representar resultados contradictorios. Algunos dicen que puede tener mayor estancia hospitalaria al tener niños más pequeños, operar niños más pequeños o utilizar alguna de las técnicas. Sin embargo, pues la verdad es que nada estadísticamente significativo y ellos pues realmente lo que dicen es que operar a los niños más pequeños, la verdad es que han tenido buenos resultados. Ahora, me encontré con este último artículo que les quiero presentar, en donde pues está un poquito corto, pero a final de cuentas ellos nos hablan acerca de un metaanálisis que hicieron en cómo les iba a los niños menores de 3 meses. No encontraron muchos artículos, no son tantos estudios y la verdad es que son pocos pacientes, pero en su estudio ellos sí encontraron una mortalidad operatoria significativamente mayor en los pacientes que se hizo algún tipo de reparación en menos de 3 meses. Sin embargo, pues no hubo ningún problema con el problema de la válvula AB izquierda, ¿no? Entonces, pues prácticamente eso es lo que yo pude encontrar. ¿Qué me encontré en las búsquedas? Que sí, creo que cada vez más la tendencia es a operar niños con canal auriculoventricular a edades más tempranas y tratar, a final de cuentas, de ir retirando el cerclaje de la arteria pulmonar como cirugía paliativa inicial en los pacientitos con canal auriculoventricular, ¿no? Entonces, creo que hoy el ejemplo del cerclaje en la CIB en el neonato, pues creo que ya la mayoría de nosotros hemos tratado de empujar un poco por las correcciones a esta edad y pues parece que la tendencia también para el canal AB y las reparaciones tempranas, pues va a ir en esta función. Ahora, creo que, o no sé si alguien tenga experiencia en la manipulación de la válvula AB común en un neonato, al menos cuando nosotros entramos a hacer una 6B o algo así, y pues te encuentras ya la tricúspide, la verdad es que da un montón de temor y muchas veces el poner ahí el parche ya la atrapaste y es muy difícil, ¿no? El sortearla. Sin embargo, bueno, pues habrá que ir viendo cómo va la experiencia. Y bueno, pues eso es prácticamente la presentación de hoy. Perdón ahí por que no se editó bien mi presentación, pero bueno, eso es prácticamente lo que yo les quería compartir. Nuevamente, pues aquí vimos algo de cómo quedó la encuesta. Un solo parche 10 personas, dos parches 23, la técnica australiana 6 y la técnica de parche central, pues todavía nadie la usa, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguien quisiera comentar algo? ¿Alguien tiene algunas pues, acotación que quiera hacer o que nos quieran compartir la experiencia de algún centro? Muy bien, bueno, pues parece que no. A ver, aquí quién. Al doctor Bolívar. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Este, no, pues yo creo que dijiste todo, ¿no? Yo finalmente, pues
es lo que nosotros hacemos en el hospital infantil y es una revisión bibliográfica. La verdad es que muy bien. Digo, en primer lugar, pues por eso se llama Journal Club, porque el Journal Club es revisar artículos y qué bueno que pudiste pasarnos todas estas experiencias y lo que hemos vivido. Yo creo que tal vez dirigido un poco más a los residentes de cirugía cardiovascular. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que lo que tú explicaste es también lo que yo en su momento trataba yo de transmitir a la gente que ha estado conmigo, que yo he formado. Y siempre les digo, Canal AB no lo entiendes hasta que lo tienes que manejar, porque el primero que ves no entiendes nada, ¿no? Entonces, esto es así. Yo insistiría, pues, creo que dijiste todo bien. Yo insistiría un poco y que sí me llamó la atención que sí lo mencionaste, pero como que se menciona muy poco en los artículos la posibilidad de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en la altura del parche. Ahí la altura del parche de la comunicación interventricular es la que nos hace, si está muy corta, pues que no te queden bien las válvulas. Si está muy alta, también deformas las válvulas. Pero si está muy corto el parche, muy hacia abajo, ahí es donde más te puedes meter al tracto de salida del ventrículo izquierdo, porque el canal aurículo ventricular, al no dividirse la válvula B común, hace que la aorta se desplace como que hacia atrás y se meta un poco en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, se meta un poco hacia donde uno va a poner el parche del cierre de la comunicación interventricular. Es lo que los cardiólogos, ahorita no sé qué va a hablar Carlos Ruiz, pero sí es lo que si en un cateterismo se describe como el famoso cuello de ganso, que se formaba para el diagnóstico o en la angiografía que eso corroboraba el diagnóstico de canal auriculoventricular. Y en particular, yo, pues bueno, a ver si a lo mejor alguien más de cirujano se anima a decir algo más, pero eh, creo que muy pocas son las que podemos hacer técnica australiana, porque tiene que estar la CIB muy, o sea, esos canal AB con el borde de la comunicación interventricular muy alto, muy cerca de la válvula B común. Eh, la mayoría que hacemos siempre son dos parches y creo que cuando hay un tipo, o sea, en los tipos B o más, si de plano tengo un tipo C de Rastelli, pero que tengo dos buenos ventrículos y que creemos que sí se puede dividir bien y llevar a biventricular, en esos que se salen un poco del tipo A de Rastelli, son los que nos conviene más hacer el parche central, el tipo mariposa, pues el parche en B chica. Y y pues bueno, los que hemos hecho parece que sí, pero bueno, la evolución eh, 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 no nos ha ido tan bien, más por el manejo de la falla cardíaca después de operados. Este, y pues nada más, ¿no? Yo creo que Canal AB, cada Canal AB es diferente al otro, un poco lo que pasa con Falot, pero pero sí creo que lo que debe uno hacer es o sea, generar experiencia y cada canal AB, cuando yo esté allá adentro, tener la posibilidad de tomar la decisión de qué técnica quirúrgica es la que más me acomoda en ese momento, pero eso es muy relativo. A lo mejor a mí me acomoda más hacerle un parche central en ese momento y a ti te acomoda más un doble parche y a Sergio le acomoda más haber hecho un solo parche. Pero eso es nada más por cómo, no, por cómo se nos presenten las cosas. Y no olvidar, pues, lo básico. Ah, y lo de la hendidura, sí hay gente que dice que no hay que cerrar la hendidura, ¿eh? Eso sí es muy controvertido, pero yo creo que el darle unos puntos, aun cuando parezca que no tengo que cerrar la hendidura, siempre va a ser mejor cerrar la hendidura sin dejar estenosis, pero sí ponerle unos 3, 4 puntos a la hendidura para no
para ya no, que no nos pase lo que les pasaba a los del artículo, que algunos sí les desarrollaron insuficiencia mitral y había que cerrar la hendidura. Pues no, eso es un tema muy padre, sí es frecuente, sí lo vemos mucho en México y, y creo que, bueno, platicando con gente de otros países y todo, todos tenemos esa preocupación, ¿no? La insuficiencia mitral que pueda quedar es lo principal, pero muchos, o sea, sí he oído comentarios de que mejora, o sea, si uno cierra la hendidura, uno hace eso bien, cierras eso con el crecimiento del niño, mejora la insuficiencia mitral y que a veces no hay que dejar perfecto, porque el querer dejar perfecta la mitral, digo, tiene que buscar la perfección, pero el querer dejarla perfecta, puedes ocasionar estenosis y más falla, y que al rato, por la misma falla, te va a volver a hacer insuficiencia mitral, ¿no? Entonces, es de esas patologías que hay que ir conociendo siempre, ¿no? Pero bueno, ese es nada más el comentario y felicidades, muy buena revisión, gracias. Ay, lo bueno es que se queda grabado esto. Doctor, gracias. Carlitos, adelante, qué gusto, amigo. Hola, buenas noches a todos. También me da gusto saludarlos. Doctor Carlos, gracias por la clase. A nosotros, bueno, al menos a mí como cardiólogo, siempre espacialmente cuesta trabajo saber cómo hacen la reparación, porque, porque uno quiere imaginárselo y incluso, como les comento, a mí como cardiólogo también me costaba trabajo entenderlo. Em, pero el comentario también va dirigido con respecto a lo que comentaba, doctor, tratar de operar a los chavitos entre los 3 y los 6 meses. Esa finalmente no solamente es chamba del cirujano, sino también del cardiólogo clínico. A nosotros lo que nos toca es controlar la insuficiencia cardíaca desde que se diagnostica el bebé hasta el momento de su cirugía, porque un paciente que entra en falla a cirugía, pues tiene menos probabilidades de salir bien a la terapia intensiva. Un paciente desnutrido por la falla cardíaca también lo mismo. Entonces, tanto es trabajo del cirujano como del cardiólogo clínico manejar al paciente. Y lo mismo pasa con las lesiones residuales en el postquirúrgico. Uno tiene que tratar siempre de buscar controlar médicamente las lesiones residuales. Entonces, una de mis maestras me decía, tu trabajo como cardiólogo es entregarle al niño a los cirujanos en las mejores condiciones que se pueda para que pues ellos puedan hacer su cirugía también lo mejor que se pueda. Y creo que eso es lo que hay que empujar en los grupos, que el niño se maneje médicamente bien antes y después de la cirugía. Y a modo de pregunta, doctor, como mencionaba el doctor Bolio, hay algunos pacientes en los que el tracto de salida de ventrículo izquierdo está muy desplazado hacia anterior. Hay mucho desencuñamiento. Y hay algunos que ya desde antes de la cirugía pueden tener obstrucción del tracto de salida de forma dinámica. ¿Existe alguna técnica que busque tratar eso, tratar de resolver la obstrucción del ventrículo izquierdo cuando ya está presente desde antes de la cirugía? O la técnica habitual incluye eso, buscar evitar o tratar la obstrucción. Sí, Carlitos, digo, primero, respecto al primer comentario, fíjate que pues sí, ni modo, lo voy a tener que decir. En las conferencias de cirugía, todos, o la mayoría de nosotros conocemos a un gran amigo, a Mario Castro, dicen, es que ustedes les tienen que decir al cardiólogo que les manden a los niños a tiempo, ¿no? Y al final de cuentas, digo, qué bueno que tú lo comentes aquí, porque al final siempre lo hemos comentado, o sea, nosotros conocemos el paciente en el momento en el que ustedes no lo presentan, pero creo que sí, ahí es donde al final creo que yo pujo siempre, ¿no? Porque si el equipo y el cardioteam empieza y la cirugía empieza desde el momento en el que tenemos un buen diagnóstico y a tiempo. Y sí, a ver, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que, tiene 8 meses, tiene 9 meses, perfecto, espera, tráetelo ya, tiene un año, sí, 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 sin problema, así, ¿no? Yo creo que a final de cuentas creo que eso es importante. En cuanto a la técnica, la verdad es que no, o sea, yo al menos lo que hacemos a final de cuentas es sortearlo con el parche, ¿no? O sea, el tunelizar, el anclarlo bien los puntos, el asegurarte a final de cuentas que no haya obstrucción. Hace poco tuvimos
la oportunidad de ir a Honduras y ahí tuvimos un caso de un paciente que se cercló y tenía una hipertrofia ventricular tan importante que sí había un poco de obstrucción asociado a esto. Y ahí fue muy difícil tomar la decisión. No sé si alguien más tenga como alguna experiencia en esto. La verdad es que a mí no me ha tocado todavía tener una obstrucción preoperatoria. Y bueno, más bien ahí es cuando se define, porque sabemos que también una posibilidad de estos pacientes es, a lo mejor no como tal por esto, pero sí llevarlos a fisiología univentricular en algún momento. Pero bueno, a ver si alguien más nos da algo más. Jesús, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Saludos desde Perú, doctor. Alguna vez lo logré saludar en un congreso. ¿Cómo está, doctor? Le comento, yo soy cirujano. Bueno, recién tengo 2 años en la práctica y tuve un caso retador sobre el canal auriculoventricular, ¿no? Yo generalmente trato de hacer dos parches porque me siento más cómodo reparando la válvula de esa forma. Pero este niño tenía una vena cava izquierda que drenaba en el seno coronario y tenía un seno coronario muy Dilatado. grande que incluso llegaba casi hasta la válvula mitral y no me dejaba mucho espacio. Al final de cuentas logré cerrar el CEIAP, pero a pesar de que traté de usar las técnicas que normalmente usamos para evitar el bloqueo, este paciente se bloqueó, ¿no? Hizo un bloqueo auriculoventricular. No sé si usted tendrá alguna experiencia en esos casos. Pero sí, no, yo me quedé y no encontré algo o mucha experiencia en esos temas, ¿no? Claro, pues digo, creo que aquí es mucho, como dices tú, de los casos que nos ha tocado, ¿no? Digo, por ejemplo, evidentemente lo primero que se pensaría es que puedes dejar el seno coronario del lado izquierdo, sin embargo, evidentemente por esta cava pues no es posible. Yo cuando he tenido esos casos que a final de cuentas veo que está muy dilatado el seno coronario, literal por dentro del seno coronario es donde damos los puntos. O sea, si tú encuentras el seno coronario dilatado, sin obstruirlo evidentemente por dentro, y eso la verdad, yo he tenido al menos un par de casos así que nos ha ido bien, ¿no? Y sí, a lo que nos da miedo, y ese es otro punto, ¿no? El bloqueo AB completo en un paciente con canal AB y aparte con una insuficiencia de la válvula, híjole, son de las cosas que te puedes meter en problemas. Pero yo digo, no sé el resto de los cirujanos que andan por aquí, pero a mí, los que me han tocado que veo muy dilatado el seno coronario, nos vamos literal por dentro del seno coronario evitando las vías de conducción. El parche se mete un poco al seno coronario, pero no obstruye y a final de cuentas eso también ayuda mucho, ¿no? No sé si alguien más tenga como alguna experiencia diferente. Creo que no. Sí, bueno, estoy poniendo yo en el Adelante, chat. doctor. Efectivamente, si el seno coronario está dilatado porque tienes vena cava superior izquierda drenando al seno coronario, se dilata el seno coronario y es el seno coronario como cazuela sin pasarse, o sea, se mete uno al seno coronario para evitar el triángulo de Koch y evitar las vías de conducción. ¿Puede haber bloqueo? Bueno, sí, puede haber bloqueo, pero tocas un punto importante. ¿Cuándo dejar el seno coronario del lado izquierdo o cuándo dejarlo del lado derecho? Ahí depende mucho, o sea, la experiencia, pues, o lo que yo creo, pues, lo que yo he vivido, o lo que hemos vivido, pues Carlos y yo trabajamos juntos, es que el tamaño la sella primum, qué tanto se llega hasta el seno coronario. A veces sí hay un poco de borde para poder pasar el parche hasta dejando el seno coronario a la derecha. Nosotros, o bueno, yo tuvimos la oportunidad de que estuviera con nosotros unos años el doctor Puga de la Clínica Mayo, y, eh, y él decía que lo que había que hacer era intentar dejar, y no, y Aldo Castañeda también, intentar dejar el seno coronario del lado derecho, que pero también si uno de plano ve que está muy chiquito o que está uno metiéndose ya muy cerca del triángulo de Koch, entonces le da unos puntos ahí muy encimita al parche de la sella y entonces se va a zafar ese punto porque no estoy prácticamente agarrando nada de tejido, no pasa nada, dejarlo del lado izquierdo.
A veces lo que hay que hacer entonces es destechar un poco, cuando no hay vena cava superior izquierda, evidentemente, el seno coronario, eh, si lo deja uno de lado y tapa uno con el parche el seno coronario, hay que a veces ampliarlo un poquito, destecharlo un poco para que drene bien hacia la aurícula izquierda, porque si el propio parche puede obstruir el seno coronario. Pero bueno, eso lo va uno evaluando ahí en la cirugía, ¿no? De acuerdo. Me da mucho gusto escuchar al doctor Medina, porque aparte él es el que hace técnica australiana. Yo quiero que nos diga su experiencia. Gracias, buenas noches a todos. Charlie, qué gusto saludarte, doctor, a todo el auditorio. La verdad que cada vez creciendo más, felicidades. Bueno, yo creo que lo que dice el doctor Bolio es muy importante, la individualización de las técnicas quirúrgicas y a veces el hecho de que tengas que cambiarla cuando vas entrando y de repente a lo mejor vas con la idea de hacer una técnica, por ejemplo, una técnica australiana que dice, rápido me la aviento, pexiamos el septum sobre la válvula, que tiene sus particularidades, obviamente. No todos los casos son factibles de hacerlos y hay que ser muy juicioso a la hora de realizar esta técnica. No nos ha ido mal, no todas las técnicas, no todos los pacientes con canal AB son candidatos a técnica australiana. Yo creo que aquí la particularidad es que sea una CIB que más que profunda sea oblonga en el sentido anteroposterior más que súper o inferior. Y yo me acuerdo y alguna vez revisando por ahí algunos artículos sobre técnica australiana que le llaman de Melbourne o de Sandwich, mencionan esa condición, ¿verdad? El hecho de aplicar una, digamos, extracción hacia el plano valvular del septum puede generarte o bien bloqueos o bien una disfunción valvular importante y sobre todo cuando tenemos ahí algún problema en la función de la mitral principalmente, que tenemos que corregir la hendidura mitral. Eh, y bueno, eso es un poco, hablando también, por ejemplo, de situaciones agregadas, como es, por ejemplo, la estenosis subvalvular pulmonar o a veces una estenosis de las ramas pulmonares que recientemente nos acaba de ir súper mal con una nena que estuvimos cuidando por 2 años, a diferencia de Perú, acá en el occidente del país, nosotros no tenemos quien nos haga toda la cuestión técnica de supervisiones nutricionales, de supervisiones con odontólogos. Entonces, si recordarás, pues nos la aventábamos nosotros cuando nos tocaban los primeros casos de incluso hasta paliaciones, hacer todo este asunto desde las evaluaciones nutricionales, conseguir quien viera hasta el alergólogo que teníamos que buscar, genetistas, ni se diga. Entonces, para nosotros sí implica mucho trabajo. Nosotros preferimos que a los pacientes nos los presenten temprano porque como nosotros hacemos toda esa chamba, la verdad es que pues nosotros nos organizamos un poco mejor en ese sentido, ¿verdad? En específico, les decía yo del caso este que tuvimos, fue una estenosis muy alta de la rama derecha de la arteria pulmonar. Y bueno, tuvimos que reoperar a la paciente, es una pesadilla, tenemos que desmontar prácticamente todo, aunque sepamos que todo está funcionando bien, pero cuando hay un gradiente obstructivo, ya sea de tracto de salida del ventrículo izquierdo o del derecho, verdaderamente es una pesadilla. No sé a ustedes cómo les haya ido con eso. Sí, yo creo que la reintervención en el paciente del canal AB, o sea, yo creo que de inicio, ¿no? Cuando te dicen que la insuficiencia de la válvula AB izquierda es grave, ya te echa para atrás todo, porque al final de cuentas, pues como dices, ¿no? Tienes que desmontar todo, pero aparte, ¿cómo le haces si en teoría, ¿no? Ya analizaste la válvula virgen antes de dividirla, independientemente de la técnica que haces y cómo lo solucionas, ¿no? Otro punto también que creo que vale la pena siempre recordar es la insuficiencia de la válvula B izquierda preoperatoria, ¿no? Yo creo que también ese es un contexto que a veces dejamos de lado porque ya entramos con ese problema y siempre a estos niños nos van a costar un poco más de trabajo la reparación y ahí yo creo que es cuando tienes que tener mucho más datos ecocardiográficos
de los mecanismos de las fugas, porque a lo mejor no nada más tienes que cerrar la hendidura mitral. Yo siempre les digo a los muchachos, a los residentes, y yo cuando opero uno de estos casos es imaginarme una válvula mitral, ¿no? Para saber cuántos puntos le tengo que dar a la mitral, a la hendidura mitral, para poderla dejar lo suficientemente suficiente, pero no estenótica. Pero también de repente, a lo mejor hay algunas de las comisuras de la valva posterior, por ejemplo, etcétera, que están ahí no sé, o sea, creo que es un tema que siempre hay que considerar, ¿no? Un paciente que tenga una válvula AB insuficiente preoperatoria considerable, hay que ver bien la anatomía para ver qué más hacer. Y lo que dices, Miguel, bueno, pues la mayoría de los artículos descartan todos esos casos de falot asociado a canal aurículo-ventricular o aquellos, a lo mejor, canales AB que van para fisiología univentricular, que ya son tema aparte, ¿no? Porque sí tienes que pensar en eso. Doctor Bolívar. Sí, bueno, precisamente iba yo a hablar de esos, de falot asociado a canal AB. Yo en lo que tengo en el hospital, que ya en cirugía cardiovascular, pues ya son 26 años, ya de, o sea, o más, no más, porque terminé en el 93. Entonces, 30 años, pues, o 30, los que sean en cirugía cardiovascular, eh, sí hemos operado un par de casos y nos ha ido bien de falot con canal AB. O sea, canal AB con falot, así, tal cual. Además de tener el canal AB, la aorta está desplazada, la estenosis infundibular, etcétera. Y esos dos casos, yo me acuerdo, los operé cerrando la comunicación interventricular. O sea, al cerrar la comunicación interventricular, de plano con dos parches, o sea, un parche para cerrar la C y B que equivale a la de canal, pero va a quedar una zona, la que va hacia la salida infundibular, que no tiene, que se queda sin, sin parche, y entonces ahí suturar otro parche, ya haciendo la curvatura hacia la salida infundibular y ampliando el tracto de salida del ventrículo derecho. Pero, pues bueno, esos fueron dos cirugías. O sea, yo mentalmente traté de, este, de imaginarme las dos patologías por separado, y en donde estaban unidas, ahí uní los dos parches. Y bueno, creo que fue bien. Y contestando un poco a la pregunta de Carlos Ruiz, es lo que comentaba yo, pues el parche debe ser lo suficientemente alto para librar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, para que la aorta no se obstruya con el parche. Yo creo que eso es, hablando técnicamente, uno lo tiene que tener siempre en la mente en el momento de cerrar la comunicación interventricular, pero tampoco tan alto que me deforme las válvulas, la válvula B común. Y la otra que, que también pues hay que estar pensando, y también es difícil explicar, es la longitud del parche, porque finalmente yo tengo una válvula AB común, pero si esa válvula AB común la pongo el parche completamente de anteroposterior, pues, o sea, dividiendo muy largo el parche, amplío, dice uno, bueno, así me queda una buena válvula. Pues no, porque lo que estás haciendo es dejarla más insuficiente. Y la tendencia debe ser lo suficientemente corto para que incluso el anillo, los anillos se hagan como una forma de 8, una especie del anillo AB común. A la hora de poner el parche de la comunicación interventricular, tender a cerrarlo un poco, a que las dos válvulas queden un poco sin pasarse a la estenosis, ¿no? O sea, por eso es que es complicado canal AB, pero entonces cerrarlo a que se ovale más el parche, perdón, el anillo AB común, y entonces yo poder separar dos válvulas, pero que me queden, que coapten bien las valvas. Y ahí es donde creo que puede tener sus ventajas el parche central, ¿no? Porque finalmente el parche central actúa como más tela de la válvula AB. O sea, me acaba siendo una valva extra, digamos. No es una valva extra, sino es darle más tela a la válvula, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, hacia donde se va a implantar en el septum.
digamos que es un poco el parche central como la técnica australiana ampliada, pues, o sea, con más tela valvular, ¿no? Para, para Miguel, que le gusta la australiana. No, Miguel, no, Miguel. Listo, perfecto. Mejor me callo. Gracias. No sé si tengamos algún otro comentario, pregunta. Qué bárbaro. Bueno, pues la verdad es que me dio mucho gusto revisar este tema. Como lo dijo Carlitos, es bien difícil explicar a veces esto a nosotros mismos muchas veces. Y cuando lo haces, dices, ya quedó, ¿no? Entonces, gracias por conectarse el día de hoy. Y la próxima semana ya les mandaré la confirmación. Solamente tenemos que confirmar si es la próxima semana o en 15 días, pero es nuestro aniversario. Entonces ya les mando por ahí la información para que estemos por aquí todos listos. Gracias a todos, buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Buenas noches.